Soy Cristóbal Almendares y llego a ustedes desde la ciudad turística de Alegría, con el auspicio de Tecapa Shop, donde podrás encontrar los regalos para toda ocasión. Hoy vamos a hablar del cuarto poder. Son los medios de comunicación y en particular cómo Fidel Castro y Chávez, ¿verdad?, se dieron cuenta de algo que hoy día es común, pero que la mayoría de las personas pareciera que no son conscientes de ello. Comencé un curso en Coursera y la verdad me decepcionó el profesor porque lo que él decía pudiera ser cierto, pero él simplemente desde su óptica decía el otro factor de poder tiene control de las noticias y ellos son los que dictan y nosotros tenemos que ir en contra de ellos. Estaba hablando de algo que siempre menciono, que es que si tú ves lo que tú quieres ver. Y ese concepto pudo ser cierto hace 15, 20 años, pero desde que Chávez llegó al poder eso cambió. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que hace 20 años Chávez empezó a hacer lo mismo que hacían los medios que ustedes llaman de derecha, creando sus propios medios de izquierda que utilizan las mismas estrategias informativas, las mismas líneas de tergiversación de los hechos para lograr el objetivo que es imponer sus creencias personales. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es una guerra de titulares. Si tú estás en El Salvador, por ejemplo, notarás que en todos los titulares de los principales medios de impresos en el país son de alguna forma en contra de las actuaciones del presidente de la República, Nayib Bukele. Los titulares a veces provocan reacciones en los ciudadanos. Y entonces cuando tú lees un titular y te dice lo que sea, un titular, el objetivo del titular es tratar de venderte una idea. Y dice, hubo robo de fondos por el hospital El Salvador. Pero cuando tú entras a la noticia, a lo mejor no tiene nada que ver con eso la noticia, sino que es otro acontecimiento, pero de tal forma que crea la duda. En el titular es más fuerte y en la noticia es más suave. Y rozando el límite de lo legal. O sea que todavía no puedes decir que es ilegal, pero no es del todo cierto lo que están diciendo en los titulares. Como no preparé una noticia reciente, te voy a contar una anécdota que a mí me pasó con un paisano salvadoreño en Venezuela. Él puso en Facebook una noticia que decía, meten preso a presidente de farmacéutica que subió los precios en un 3000% de las medicinas. Esa era la noticia. La reacción entre los que leen la noticia es de que bien, porque no pueden estar subiendo los precios de los medicamentos y eso es algo justo y correcto. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema es que lo de los 3000% de aumento en el costo de las medicinas no tenía nada que ver con la razón por la cual a él lo metieron preso. ¿Ves? La razón por la cual a él lo metieron preso estaba en el contenido de la noticia. Lo metieron preso porque después de haber llevado a esa empresa farmacéutica, haberla salvado de la bancarrota por simplemente haberle subido el precio a los medicamentos, resulta ser de que le ofrecieron una empresa, trabajo en otra empresa con mejor sueldo y mejores prestaciones para que la salvaran. Y lo que hizo fue robarse todo el dinero de esa empresa y estafar a los dueños, estafar a los empleados, estafar a todo el mundo. Y fue por eso que lo metieron preso. O sea que el 3000% de aumento en los precios de la medicina no tenía nada que ver con la razón por la cual lo metieron preso. Dicho sea de paso, el titular no decía la verdad, pero a su vez tampoco decía una mentira. Eso se usa en la política hoy en día.
ya no se trata del contenido, sino del titular. Lo que los políticos se han dado cuenta es que el 99% de las personas que, como yo, me declaro culpable, no leemos la noticia, solo leemos el titular. Entonces, si tú vas con tu mente predispuesta en contra, por ejemplo, del presidente de la República, o predispuesto en contra de la Asamblea Nacional, o en contra de la Sala de lo Constitucional, en el caso de aquí de El Salvador, entonces los titulares que aportan algo positivo en contra del presidente de la República, Nayib Bukele, y tú estás con la idea de que él es algo malo, automáticamente la compras. No lees la noticia. A lo mejor no tiene nada que ver, pero asumes que lo que dijo el titular es verdad. Y lo metes en tu archivo de hechos verídicos. Y cuando es algo al contrario, que es a favor del presidente, si tú estás en contra de él, por ejemplo, lo asumes como falso porque no aporta a tu creencia previa. ¿Verdad? Sesgo del observador, tú estás observando algo, ¿verdad? Y la información que te llega la clasificas según tu creencia personal. Si la Tierra es plana, cualquier observación que diga, que te haga creer que la Tierra es redonda, automáticamente tú lo vas a archivar como información falsa y poco fidedigna. Y lo mismo ocurre con toda la información. No juzgamos las noticias basados en los hechos, sino en los titulares, ¿verdad? Y en nuestras creencias previas. Toda información que nos lleve la contraria, por ejemplo, inauguraron el hospital y ya los periódicos en El Salvador todo el día y todos los medios están buscando cualquier cosita para hacer una publicación con un titular negativo con respecto al hospital. A lo mejor, si te detienes y lees la noticia, tal vez lo que dicen no es tan grave como lo que dice el titular, porque ellos tienen también que cuidarse de decir cosas falsas, de que no los lleven ante la justicia por decir una mentira. Entonces, aunque el titular suene fuerte, cuando tú lees la noticia, resulta ser que la noticia no tiene nada que ver a lo mejor con el titular. Entonces, haz un experimento y lee las noticias, no los titulares, y sácate el concepto de que Juan es bueno y Pedro es malo. O sea, tanto Juan como Pedro son buenos y malos. Ahora, ¿quién es peor para ti? Eso depende de quién tú eres. Porque si tú estás aspirando a un cargo, por ejemplo, porque si alguien de uno de los partidos que son opositores al presidente en la próxima elección, tú vas apoyando a un diputado, y si él no gana, entonces tú pierdes tu empleo, tu plaza o X, Y, Z. Entonces ya en ese caso tú tienes una razón por la cual, aunque sea mentira, tienes que creer lo que dice este bando y promover lo que dice ese bando, porque tú recibes un beneficio directo. Pero lo mismo pasa en el otro bando. Ahora, pero tú como ciudadano que no tienes nada que ver, que te tienes que parar con el saco y salir todos los días, tienes que darte cuenta de que no puedes comprar todas las noticias, no puedes comprar los titulares. Tienes que sentarte, analizar y seguir la línea de los acontecimientos. Por ejemplo, hace unos días se habló de que un ciudadano había comprado mascarillas a una empresa que supuestamente se dedica primordialmente a fabricación de autos, creo que era el asunto. Pero así como mucha gente se ha tenido que reinventar durante una crisis, una empresa que fabrica autos también se puede reinventar. Bueno, la población necesita mascarillas, vamos a comprar un embarque y vamos a ver a quién se lo vendemos. Siempre que se haga dentro del marco de la ley, porque tú sabes que cada empresa tiene un límite de lo que puede o no puede hacer dentro del marco legal. Aunque eso depende de cada país. Hay países donde son más flexibles, donde tú puedes tener un registro mercantil y es mucho más abierto a lo que tú puedes negociar o no puedes negociar. Y hay empresas hay países donde al contrario, si tú dijiste que vas a vender fosforitos, no puedes vender
estrellitas de Bengala. Entonces, cohetes, entonces, es muy específico sobre lo que tú puedes negociar. Y hay países donde son más flexibles. O sea que sea ilegal no se ha probado que sea algo ilegal. Simplemente de que es algo que extraño y que se merece la investigación. Entonces, el problema es que como impera este tipo de noticias, ¿qué es lo que está pasando? A veces tomamos una persona que es culpable y la dejamos ir porque la opinión pública cree que es inocente. Y como la opinión pública cree que es inocente, entonces no le vamos a perseguir los crímenes. Y la opinión pública no tiene nada que ver en eso. La opinión nuestra es irrelevante a lo que tú y yo no estamos viendo ¿cómo se llama? Las evidencias de un juez con respecto a la probabilidad de inocencia de una persona. Pero lo que sí está pasando en Latinoamérica es que incluso la opinión pública está orientada a través de los medios de comunicación para culpabilizar a alguien y hacer inocente a otras personas. Entonces, la forma en que se escriben los titulares permiten crear en nosotros el sesgo observador y mover nuestra opinión a este es inocente. ¿Por qué? Porque vemos en los titulares que hablan de cierta intención de inocencia, pero nosotros no estamos viendo las pruebas, las evidencias. Y en política eso ocurre, pero no solamente ocurre en política, también ocurre, por ejemplo, ahora con Cristóbal Colón. He leído titulares que te dicen: Cristóbal Colón no es un héroe como tú te lo has pintado. Y a mí jamás me enseñaron que Cristóbal Colón era un héroe. ¿De dónde sacaron ellos de que se les inculcaba en la escuela eso? ¿Será que a ellos les inculcaban? Bueno, como estamos hablando de un marco mundial, a lo mejor hay países donde lo hacían. Pero por lo menos en Venezuela, donde yo pasé mi mayoría parte de mi educación, no se veía, nunca se vio a Cristóbal Colón como un héroe. Pero entonces el titular busca construir la opinión pública, aprovechar la opinión pública para definir un aspecto negativo con respecto a un personaje histórico. Pero lo mismo ocurre con casos que están ahorita en los tribunales o que van rumbo a los tribunales, o por lo menos las situaciones que tenemos en todo el continente. En todo el continente con el COVID-19 tenemos las mismas preocupaciones, no exactamente igual, pero sí existen. Ahorita Honduras acaba de retroceder en la apertura económica, no sabemos por qué, y la gente está igual que allá que aquí. La diferencia radica en los bloques de poder. Los bloques de poder, el bipartidismo, ahorita están los dos partidos principales en contra del presidente de la República. Entonces, políticamente él está más débil. Y como está contra la pared, en lo personal pudo haber tomado buenas decisiones porque a la larga van a dar un resultado positivo en su imagen. Cosa que está cayendo en negativo en la imagen de los que le oponen. Es mi opinión personal. Porque llegar a decir de que las frituras que venden envasadas son nutritivas y necesarias para la nutrición de los niños es realmente un escándalo, cuando tienen décadas diciendo, sobre todo el conglomerado de las mujeres, de que las boquitas no deben estar en la mesa de los niños. Entonces es cuestión de coherencia, no estamos siendo coherentes. Entonces el mensaje que te doy es ese: los titulares no dicen la verdad. Si los titulares dijeran la verdad, no venderían periódicos. Nos vemos.